Bien, comenzamos el tema de proteínas en el temario de la IB, tema 4 del bloque de moléculas. En esta ocasión, en esta portada, os he puesto aquí una de las proteínas más importantes, de las que hablaremos luego durante el tema, que es la hemoglobina. Esta proteína, como veremos después, se encarga de transportar el oxígeno por la sangre, una proteína fundamental para todos los seres vivos. Y aquí se ve pues, que las proteínas, y en concreto esta, ¿no? La hemoglobina, son moléculas muy complejas, macromoléculas de hecho, con una estructura muy complicada. Veis dos colores distintos, hay cuatro subunidades, con estas cadenas que son como hélices que se van, digamos, estructurando, plegando sobre ellas. También vemos unas estructuras atómicas que también hay una por cada subunidad, que serán los grupos hemo. Aquí es donde se une el átomo de oxígeno. Y bueno, pues es un ejemplo de hasta qué punto son importantes las proteínas con funciones esenciales, como por ejemplo el transporte de oxígeno. Gracias a la hemoglobina, el oxígeno que respiramos llega a nuestras células y puede ser utilizado. Y os he puesto también un ejemplo de hasta qué punto las proteínas son también importantes. Hay una proteína que se denomina TIM3 que cuando está mutada, cuando tiene una modificación en su secuencia, pues puede producir células tumorales que son capaces de evadir el sistema inmune y producir con más probabilidad metástasis. Bueno, pues es otro ejemplo de hasta qué punto las proteínas son importantes, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta en este tema es cómo son las proteínas, es la pregunta que nos venimos haciendo, ¿verdad? Con el agua, con los ácidos nucleicos, los glúcidos, los lípidos, pues ahora las proteínas, ¿qué estructura tienen? ¿Cómo se forman? ¿De qué están formadas? Porque tienen una función, como veis, esencial, ¿no? Pues vamos a ver cómo se organiza esto, ¿no? Bueno, en este primer vídeo vamos a ver todo el apartado de nivel medio y luego haremos otro vídeo con nivel superior. Pues para empezar, vamos a ver la estructura de los componentes de las proteínas, que son los aminoácidos. La proteína, todas las proteínas están formadas por aminoácidos, que son moléculas muy sencillas de identificar porque, como su nombre indica, tienen un grupo amino y un grupo ácido, ¿vale? De ahí viene este nombre. Son, por tanto, como hemos dicho, los componentes básicos de las proteínas, o monómeros, podríamos decir, de las proteínas, y su estructura genérica es esta que vemos aquí. Un carbono central, que se denomina carbono alfa, del que tenemos 4 grupos diferentes. Un grupo es el grupo ácido, o grupo carboxilo, COOH, y un grupo NH2, o grupo amino. Y los otros dos grupos serían una cadena que puede ser variable en cada tipo de aminoácido y que se conoce como cadena lateral y que se abrevia con la letra R, como de residuo, porque también se les llama residuo, ¿no? Residuo, cadena lateral. Y el otro átomo es un hidrógeno unido al carbono alfa. Bueno, pues estas moléculas, los aminoácidos, tienen una característica muy importante, que es que al tener una parte ácida y una parte más básica o alcalina, que es el NH2, se denominan anfipróticos. Son moléculas anfipróticas. Fijaos que en temas anteriores veíamos lo que era una molécula anfipática, que tiene parte polar y parte apolar. Aquí es el mismo prefijo, anfi, como que tiene dos partes distintas dentro de la misma molécula, y en este caso es porque tiene grupo ácido, es decir, grupo ácido quiere decir que tiende a liberar protones al medio, y grupo alcalino que tiende a aceptar protones del medio. Es una molécula que se comporta como base y como ácido a la vez, grupo ácido y grupo base. Aquí veis otra representación de la estructura genérica que nos ayuda a entender que el NH2, el grupo amino, en realidad es un átomo de nitrógeno unido a dos átomos de hidrógenos, y el grupo carboxilo o grupo ácido es un carbono unido por un doble enlace a un oxígeno y este carbono unido a un oxígeno y a un hidrógeno. Esto sería un grupo hidroxilo, ¿no? Que forma parte del grupo carboxilo.
Bueno, pues de estos aminoácidos tenemos en los seres vivos 20 tipos diferentes, que tienen la misma estructura general, pero diferente residuo o diferente cadena lateral. Y de hecho las cadenas laterales, como veremos después, pueden ser muy diferentes, químicamente y atómicamente, ¿no? Con átomos distintos y propiedades químicas muy diferentes. Bueno, pues vamos a ver que estos aminoácidos se pueden unir entre sí, como hemos visto en temas anteriores. Son monómeros, aquí vemos un aminoácido, que sería un monómero, y otro aminoácido al lado. Pues estos aminoácidos, de nuevo, como en los temas anteriores, se pueden unir mediante reacciones de condensación en las que se condensa una molécula de agua. En este caso, el grupo hidroxilo de un carboxilo del aminoácido y el átomo de hidrógeno de un grupo amino de otro aminoácido son los que permiten la reacción de condensación y dan lugar a un enlace característico que es CONH, que denominamos enlace peptídico, porque los aminoácidos también se pueden llamar péptidos. Esto sería un péptido, esto sería otro péptido y por lo tanto los dos aminoácidos unidos por un enlace peptídico se denominarían dipéptido. Cuando se unen unos aminoácidos con otros, formando una cadena que podríamos llamar cadena polipeptídica, siempre hay un extremo amino que se denomina amino terminal, o NT, y el otro extremo siempre será un grupo carboxilo que se puede llamar también carboxilo terminal. Bueno, pues estas reacciones de condensación entre aminoácidos son las que se producen en el ribosoma, donde se sintetizan las proteínas, porque esta reacción es la base para la producción de las proteínas. Y como hemos dicho, se podrían llamar dipéptidos si son 2 aminoácidos, tripéptidos 3, oligopéptidos serían pues hasta 20 aminoácidos más o menos, y más allá de 20 aminoácidos pues ya se denominaría polipéptido. Las proteínas son polipéptidos. Bueno, pues vamos a ver de dónde obtenemos estos aminoácidos que necesitamos para la producción de todas nuestras proteínas. En las plantas, por ejemplo, los 20 aminoácidos se producen por fotosíntesis. La planta utiliza los nutrientes inorgánicos que absorbe por las raíces y el agua y la energía de la fotosíntesis para sintetizar todos los aminoácidos que necesita, los 20. Pero esto no es así en animales, incluido el ser humano. En nuestro caso tenemos los que llamamos aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Bueno, ¿qué es esta diferencia? Los aminoácidos no esenciales son los que producimos en nuestro organismo. Los podemos producir. Son un total de 11 de los 20 aminoácidos. Nuestro organismo los puede producir. Tenemos las enzimas y las rutas metabólicas necesarias para producir esos aminoácidos. Los aminoácidos que denominamos esenciales son los que no podemos producir y los tenemos que obtener necesariamente de la dieta. Son 9. De los alimentos que ingerimos obtenemos esos aminoácidos que no somos capaces de producir, como sí que podemos con los no esenciales. Bueno, pues hay algunos aminoácidos que son lo que se llama condicionalmente esenciales. Condicionalmente esenciales quiere decir que pueden obtenerse a partir de los esenciales. Es decir, hay algunos aminoácidos, luego veremos un ejemplo, que se pueden sintetizar a partir de los aminoácidos que obtenemos de la dieta. Un ejemplo de esto es la tirosina. La tirosina es un aminoácido no esencial, es decir, que podemos producir en nuestro organismo, pero que se produce por una ligera modificación de un aminoácido esencial que obtenemos en la dieta y que no podemos producir. Pues la tirosina sería un ejemplo de aminoácido condicionalmente esencial. Bueno, pues respecto a esto, todos los alimentos de origen animal tienen una proporción de aminoácidos esenciales muy equilibrada. Es decir, con una dieta de origen animal recibiríamos
un equilibrio de todos los aminoácidos esenciales que necesitamos, mientras que los alimentos de origen vegetal suelen tener deficiencias en algún tipo de aminoácido esencial. Esto quiere decir que una dieta solamente de alimentos de origen vegetal necesitaría unos suplementos de algún tipo para que se ajuste todo el equilibrio de aminoácidos esenciales, mientras que de origen animal sería más equilibrado. Esto no quiere decir que una persona que solamente se alimenta de alimentos de origen vegetal tenga necesariamente deficiencias de aminoácidos esenciales, no, porque una buena combinación de alimentos vegetales distintos pueden dar lugar a un equilibrio de aminoácidos esenciales. Pero en general, los alimentos de origen vegetal no tienen, un mismo alimento no tiene todo el conjunto de aminoácidos esenciales. Bueno, pues esto respecto a los requisitos dietéticos. Vamos a hablar ahora de las secuencias de aminoácidos que se pueden formar en los polipéptidos, en las proteínas. Bueno, pues hemos dicho que estos enlaces peptídicos se forman en el ribosoma y se pueden formar, de hecho, entre cualquier aminoácido. Claro, esto no funciona al azar. El ribosoma no va uniendo aminoácidos al azar, sino que sigue un código. Sigue un código que es el código genético, el código que marcan los ácidos nucleicos que vimos en el tema 2, que es donde realmente reside la información. La información, como sabemos, está en el ADN, la información original, se transcribe en ARN y es el ARN mensajero, como veremos más adelante, el que es leído en el ribosoma y según la secuencia de ese ARN mensajero se irán uniendo unos aminoácidos con otros de una forma muy precisa, siguiendo esa información obtenida del ARN. Bueno, pues como tenemos 20 posibles aminoácidos, un polipéptido con n aminoácidos tendría un total de 20 elevado a la n posibles secuencias, lo cual es un número muy grande, enorme, prácticamente infinito, infinitas posibilidades de secuencias posibles con un polipéptido infinito en el caso, evidentemente, si ponemos por aquí, por ejemplo, en la N, pues un polipéptido de, pues pongamos de 50, de 60, puede haber proteínas de 100, de hasta 1000 y más de 10.000 aminoácidos, luego veremos ejemplos, por lo tanto, el número de posibles secuencias es prácticamente infinito, como decíamos. Bueno, el conjunto de proteínas de un organismo es lo que denominamos proteoma. Proteoma, veremos que esta terminación se va a repetir mucho en el vocabulario de biología, genoma, proteoma, epigenoma, lo veremos. Pues proteoma es el conjunto de proteínas de un organismo, que son muy variadas. Evidentemente, cada proteína ejerce una función, tiene una estructura, tiene una longitud distinta, tiene una secuencia de aminoácidos distinta. Vamos a ver cuatro ejemplos de proteínas muy variadas. La beta-endorfina es una proteína que funciona como un analgésico, reduciendo la sensación de dolor. Se produce en la glándula pituitaria y está formada por 31 aminoácidos. Es una proteína pequeña. La insulina, muy conocida, se encarga de la regulación de los niveles de glucosa en sangre y está formada por dos cadenas polipeptídicas, una de 21 aminoácidos y otra de 30, que están unidas entre sí. Una proteína también pequeña, ¿no? Pero con dos cadenas polipeptídicas diferentes unidas entre sí. Otra proteína importante que tenemos en nuestra saliva es la alfa-amilasa. Participa en la digestión, en concreto en la digestión, como sabéis, del tema 3, la digestión del almidón. Y esta proteína es más grande, tiene 496 aminoácidos y además contiene lo que se llaman elementos no proteicos, 2 iones. Es una proteína conjugada, que veremos después. Las proteínas que no solo tienen componentes peptídicos se denominan conjugadas. En este caso tiene un ion cloro y un ion calcio, que son necesarios para su actividad. Y por último, la proteína más grande en el ser humano, la titina, que está en el músculo y funciona para la contracción muscular, que tiene 32.213 aminoácidos. Bueno, fijaos qué variedad de longitud, de composición, por supuesto, de secuencia, de funciones muy distintas que, como veremos, tienen que ver
con su estructura y su secuencia. Vamos a ver estos ejemplos un poco más detenidamente. Aquí veis 3 imágenes distintas de la insulina. Esta es la más, digamos, el diagrama más simplificado, donde se ve la secuencia de aminoácidos. Cada letra que vemos aquí es un aminoácido, glicina, isoleucina, valina, y esta sería una de las cadenas de insulina con su número de aminoácidos, 21, y esta sería la segunda cadena con sus 30 aminoácidos. Cadena A y cadena B de la insulina. Y están unidas por unos enlaces que veremos más tarde, que se llaman enlaces disulfuro, entre unos aminoácidos que se llaman cisteínas. Se llaman disulfuro porque tienen 2 átomos de azufre unidos. Son unos enlaces muy fuertes que dan a la insulina una estabilidad considerable. Esta secuencia de aminoácidos de la cadena A y B de la insulina, estructuralmente en 3 dimensiones formarían una estructura similar a la que veis aquí, donde la cadena de aminoácidos se enrolla sobre sí misma formando varias hélices, como las que se ven por aquí, y de esas cadenas van saliendo hacia el exterior los residuos o cadenas laterales de algunos aminoácidos que aquí han marcado. No han marcado todos, han marcado algunos que son más importantes, porque esto está sacado de un artículo en el que hacen mutantes de la insulina, en el que van modificando alguno de estos residuos. De forma más simple, bueno, aquí no he dicho que el color azul es una de las cadenas y el color rojo es la otra cadena. Aquí, más simple, sin las cadenas laterales, pues veis las dos cadenas unidas por los puentes disulfuro. Esta sería la estructura tridimensional de la insulina. Bueno, y aquí tenéis la alfa-amilasa, muy distinta. Aquí pues se ve que son varias subunidades distintas. Es una sola cadena, pero con varias subunidades que están coloreadas de distintos colores. Veis que se repite un patrón de estas hélices, pero también aquí tenemos otro patrón distinto, que son como unas láminas más lisas, que no están en forma de hélice. Bueno, estos se llaman alfa-hélices o hélices alfa, y estos son láminas beta, que lo veremos luego en nivel superior. Y aquí se ven los 2 iones que forman parte de la estructura tridimensional de la alfa-amilasa, encargada de la digestión. Bueno, veis 2 proteínas totalmente distintas, con una estructura muy diferente y con funciones muy, muy distintas también. Bueno, pues vamos con el último punto de nivel medio. Veis que es breve este tema en nivel medio, que es el efecto del pH y de la temperatura, 2 variables muy, muy importantes en los seres vivos, sobre las proteínas. De este punto pueden salir muchas propuestas de evaluación interna, de proyecto de investigación, porque un experimento, siempre un proyecto de investigación interesante, es ver cómo afecta el pH o la temperatura a la actividad de distintas enzimas, de distintas proteínas. Bueno, para entender este efecto del pH y la temperatura sobre las proteínas es necesario entender primero que la estructura tridimensional de una proteína, que denominamos conformación, es esencial para su función. Una conformación determinada da lugar a una función determinada. Si la conformación se pierde, la función también se verá afectada. Bueno, pues esta conformación, esta estructura tridimensional de la proteína, está estabilizada por interacciones débiles entre las cadenas laterales. Esas interacciones débiles entre las cadenas laterales de los aminoácidos son muy sensibles a estas 2 variables, el pH y la temperatura. Y vamos a ver por qué. Algunas de estas interacciones débiles están formadas por lo que se llama interacciones iónicas, es decir, entre cargas positivas y cargas negativas. Pero claro, estas cargas positivas y negativas pueden variar, cambiar el aminoácido, la cadena lateral puede cambiar de valor positivo a valor negativo, o perder la carga positiva y quedarse en carga neutra, o al revés, en función del pH. Si el pH del medio cambia, los enlaces iónicos pueden cambiar, y si cambian los enlaces iónicos, la conformación se puede ver afectada y la función, por lo tanto, también. Bueno, esto es
interesante porque hay algunos... Claro, esto nos indica que cada proteína tiene un pH óptimo, un pH en el que le permite tener la conformación adecuada. Esto hace que en ciertos lugares del organismo, al haber un pH diferente, las proteínas están adaptadas, tienen la conformación adecuada a ese pH. Y esto es muy característico, por ejemplo, en el estómago, donde hay un pH radicalmente ácido, porque las células de las paredes del estómago liberan ácido clorhídrico. Y hay una proteína, entre otras, que es la pepsina, que está especialmente adaptada para ejercer su función, su actividad, a pHs muy bajos. Entonces, bueno, es interesante ver cómo cada enzima, cada proteína, tiene las interacciones adecuadas para estar activa con la conformación adecuada en el pH óptimo que necesita. Y lo mismo ocurre con la temperatura. En este caso, la temperatura lo que hace es aumentar las vibraciones de las moléculas, incluidas los aminoácidos. Si la temperatura aumenta mucho, esas vibraciones pueden romper las interacciones débiles entre las cadenas laterales y, de nuevo, deformar la conformación de la proteína y, por lo tanto, impedir su función. Hay un ejemplo también de una proteína que es capaz de soportar temperaturas muy altas, que es la ADN polimerasa de Thermus aquaticus. Esta enzima, de hecho, se utiliza en el laboratorio en las PCRs, las cadenas en la reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica que veremos más adelante que permite duplicar los ácidos nucleicos según una secuencia muy concreta. Es la técnica que se utilizaba que se utiliza todavía hoy para diagnosticar el COVID, por ejemplo. Entonces, bueno, es una enzima que es activa a temperaturas muy altas, que soporta este efecto de la temperatura, ¿no? Pero bueno, se podrían hacer también, como decíamos con el pH, estudios de la temperatura óptima de una proteína. Bueno, cuando estas interacciones débiles se rompen, ya sea por pH, por temperatura o por cualquier otro factor que afecte a esas interacciones, el proceso de que una proteína pierda su estructura natural se denomina desnaturalización, una palabra importante de vocabulario de este tema. Desnaturalización. Cuando una proteína se desnaturaliza, normalmente se vuelve insoluble, puesto que sus aminoácidos se estructuran de un modo desordenado. Aminoácidos que quizá eran solubles ya no están presentes en la parte exterior de la proteína. Aminoácidos que eran insolubles, apolares, que estaban en el interior, ahora están en el exterior. Por lo tanto, la proteína se vuelve insoluble y se unen unas proteínas con otras, intentando interaccionar lo hidrófobo con lo hidrófobo, formando un precipitado. Entonces, esto ocurre cuando las proteínas se desnaturalizan. Y un ejemplo muy sencillo para entender esto, y ya con esto terminamos, es la albúmina de huevo. Cuando freímos un huevo en la sartén, no estamos haciendo otra cosa que desnaturalizar la albúmina. Veis aquí cómo la clara del huevo está prácticamente transparente. Aquí estaría la albúmina, millones de moléculas de albúmina en su estructura nativa, que llamamos, en su estructura original, funcional. A medida que se va aumentando la temperatura, esa albúmina va perdiendo su estructura, se va desnaturalizando, los aminoácidos hidrófobos van saliendo al exterior, se va agregando unas proteínas con otras y van precipitando, formando este precipitado blanco, que es el que da el color blanco a toda la clara del huevo. Bueno, pues esto es un ejemplo de desnaturalización de una proteína. Y dejamos aquí el nivel medio y en el siguiente vídeo explicaremos el nivel superior.